Bienvenidos a Femenino Plural. Una vez más hablamos de la vida en Compostela y lo hacemos teniendo en cuenta los juicios y las valoraciones de tres redactoras del Correo Gallego. Sandra Cuiña. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Sandra Cuiña, de la redacción del Correo, como había dicho, en la sección de local. María Almodóvar. Hola chicas, ¿qué tal? María Almodóvar, de la sección de tendencias, y Mónica Nogueira. Hola, encantada otra vez a ver si tenemos otro buen combate hoy. Y Mónica Nogueira, de la sección de Galicia. Y bienvenidas chicas, comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Y comenzamos voy a empezar hablando del tiempo meteorológico. No les voy a contar cómo va a ser, pero sí que aquí llueve, los temporales, día sí, día también, pero también en verano tenemos que resguardarnos del sol. ¿Y a qué viene esto? A que si esperamos el autobús podemos mojarnos y también achicharrarnos. ¿Por qué? Porque en cantidad de paradas no hay una marquesina, no hay nada para refugiarse. En el centro, que desde donde tenemos unas imágenes, si ustedes están viendo en estos momentos, hay varias paradas que aún te puedes meter en un portal. En algunas de ellas simplemente hay un panel informativo que a veces ni información tiene, y donde está el panel con las señales de las rutas eléctricas, este día no funcionaba, el día que cogimos nuestras imágenes. En este centro está la calle de la Senra, que ustedes están viendo en estos momentos, y también la Plaza de Galicia. 4 o 5 puntos de paradas de autobuses donde no hay nada para taparse ni refugiarse. Y esto no es lo peor, porque esto es el centro, pero en las afueras y en los polígonos, allí no tenemos ni portales. Hemos estado con algunas personas que esperaban el autobús y a continuación escucharemos lo que opinan de no tener donde resguardarse. Escuchen. Vou dicir que é conveniente que as haxa. Aquí no centro non nos podo poñer porque senón ocupan toda a calle. A ver, teñen que poñer nas marquesinas onde hai sitio suficiente, pero aquí non hai sitio para eso. Ao mellor, pois non pode ser, porque sale do ámbito da zona, digo eu. Si, ora hai algunhas que co temporal están estropeadas e iso, pero bueno, sería cousa que miraran. Hombre, pois lo opino mal, claro. Tenía que haberla, pero se non la hai, que vamos a hacer? Hombre, é un incordio. É máis que non funcione siquiera os paneles, realmente perdo o tempo cando podía aproveitalo e marchar a hora de vida. Está aún así sin saber se vai vir, se non vai vir, se tarda media hora. Realmente, supoño que será provisional, porque isto é un incordio. Eu, por exemplo, aquí está na plaza, que ven nesta dirección, non funciona jamás. Cerca, o panel de información, que é ao que eu me refiro, que debería funcionar. Bueno, pues ya escuchan ustedes opiniones para todos los gustos, pero también comentan que en determinados lugares no se puede poner una marquesina. A ver, ¿Sandra? yo en ese sentido no estoy del todo de acuerdo, porque a lo mejor en la Senra no se puede poner una marquesina, pero sí que puedes poner una visera para que la gente no se moje. Ahí estamos en el límite con el casco histórico, seguramente que acristalada se podría poner perfectamente. Soluciones tiene que haber, porque además en la Plaza de Galicia, por ejemplo, en donde está el Hotel Universal, que también paran los autobuses del aeropuerto, esa acera la mayoría de los días es impracticable de la cantidad de gente que hay esperando el autobús con maletas que no Ahí puedes, tenemos imágenes de ese punto y del de enfrente. No puedes pasar, no puedes caminar por la acera, te tienes que bajar directamente al asfalto donde están los taxis. Y no me parece de recibo, yo creo que hay que estudiar alguna solución, porque además en la Plaza de Galicia paran muchísimas líneas y en la zona de la Senra, que veíamos donde la gente estaba esperando, aún por encima, sin los paneles informativos, porque también hay que decir que si el transporte urbano de Santiago se caracterizara por su puntualidad, pero es que precisamente no se caracteriza por eso. Y tienes que estar muchísimo tiempo esperando en las paradas, mojándote. La solución es ir con traje de aguas cuando vas en autobús. Antes de escuchar vuestras opiniones sobre el tema, lo que sí quería resaltar es la aplicación, o que me comentarais la aplicación para los móviles. Eso sí, las personas mayores seguro que no saben manejarla, y los niños que no tienen móvil, digo niños porque con 10 años alguno va en el autobús, tampoco puede manejar. ¿Qué tal funciona la aplicación para el móvil? Bueno, la aplicación para el móvil es muy útil porque
te sirve para orientarte, ¿no? Y sobre todo si estás en el trabajo y vas a tomar el autobús, te sirve para decir, no, vine con 10 minutos de retraso, no voy a bajar y estar esperando en pleno vendaval y con una lluvia espantosa. Pero es verdad que va quizá, bueno, pues no es tan exacta como la información que aportan los paneles informativos. La aplicación a lo mejor te dice que quedan 2 minutos para que llegue tu autobús, pero tú llegas a la parada y te dice que al final son 4. Generalmente son 2 o 3 minutos más, ¿no?, que la información que te aporta la aplicación. De todos modos, es muy útil, está muy bien y para mí fue un descubrimiento. Yo creo que está muy bien. Mónica. Bueno, lo de la aplicación sí, pero yo vuelvo a las marquesinas, Sí, que no puedo estar más de acuerdo con Sandra, aunque veníamos dispuestas todos a discutir, pero bueno, es verdad, como además en un sitio como es Santiago, ¿no?, que nos llueve muchísimas veces, no este año, pero sí llueve continuamente, hace frío, bueno, simplemente tener un sitio donde resguardarte yo creo que es fundamental. Tanto llamar al uso del transporte público y luego todos son inconvenientes, lo apuntabas muy bien, Sandra, y María también con lo de la aplicación que también lo confirmas, la puntualidad brilla por su ausencia, estás en una calle, ahí en el medio, gente pasando, no se sabe muy bien ni dónde están, no hay un orden ni concierto, ahí todo el mundo, cuando llega el autobús salimos todos corriendo a ver quién coge el primer sitio. Y bueno, desde el punto de vista urbanístico, claro, las calles son muy estrechas, o sea, las aceras en estas zonas donde hay tantas paradas de autobús son muy estrechas, entonces alguna vecina apuntaba muy bien, quizá que no había sitio, claro, para la marquesina que tenemos en mente del común de las marquesinas, esas que vemos más de toda la vida y más por las zonas más rurales y por las zonas muy anchas donde puedes poner esa especie de cabinita con un banquito, ¿no? Bueno, pues habrá que repensar, lo decía Sandra, ¿no?, unos tejadillos, unos abrigos de alguna manera que indiquen dónde está esa parada claramente y donde te puedes resguardecer mínimamente en la espera por la línea a la que estás esperando, ¿no? Y además es que a mí lo que me llama la atención y que lo publicó este periódico es el precio de las marquesinas, que me parece, la verdad, excesivo. Cuestan eso, entre 3.000 y 6.000 euros, dependiendo pero es que entre 3.000 y 6.000 hay mucha diferencia. 3.000 euros para ser exactos, pero ¿por qué hay tanta diferencia? A mí eso sí que me gustaría que me lo explicaran. Dependiendo de los materiales que utilicen en las marquesinas. Pero es que aparte del sol te achicharras, es lo que decía Marina al principio. Es que al sol y parece que esas marquesinas, la mayoría están hechas para las Islas Canarias en vez de para Galicia, lo digo porque cuando llueve el agua entra por todas aquí también partes. hay que decirlo que en Santiago, como tenía yo amigas que venían de Extremadura y decían, lo de Santiago no es normal, porque llueve de abajo para arriba. Y de arriba llueve para abajo por y por todos los los lados. lados, eso es verdad. Y muchas veces también en la parada hay una marquesina y en ese lugar paran 5 o 6 líneas, hay 50 personas esperando que no entran ni de broma dentro de la marquesina mínima. No te digo ya el banquito que hay que da para que se sienten 3, como mucho. Claro. Bueno, incomodidades para coger el autobús, pero esperemos que se vayan solucionando poco a poco y que tengan en cuenta eso, nuestra climatología. Mónica creo que quiere comentar algo. Al hilo de estas marquesinas, que no solamente hay que quedarnos en que además que tendrán que colocar algunas donde no las haya, también todas las que están deterioradas, en tan mal estado y tal, que no puede haber esa dejación, porque algunas son de mucho tiempo atrás. Apuntaba otra vecina que si por el temporal alguna, efectivamente, pero actos vandálicos y salvajes en esas mobiliario público lo hay continuamente y creo que deberíamos de estar un poco atentos, ¿no?, sobre todo ese tipo de mobiliario a ponerlo en condiciones, ¿no? Yo podría apuntar una cosita que no tiene exactamente que ver con las marquesinas, pero sí que tiene que ver con los autobuses. ¿Puedo? ¿Hay tiempo? Sí. Bueno, bien. A ver, yo tengo que decir que en este caso creo que también son muy criticables las tarjetas de transporte público de las que disponemos los usuarios. Hay algunas que funcionan realmente mal. Y yo tengo una experiencia que ayer por la noche la tarjeta no me funcionó. Me pasé todo el trayecto intentándolo y gracias a que di con un conductor muy amable que se llama Jesús y que desde aquí le envío pues un saludo, no pagué, perdón, pues porque no tenía suelto. O sea, tenía un billete demasiado grande y no pude pagar.
y me dijo que el próximo día que coincidiéramos, bueno, pues que ya arreglaríamos. Eso también creo que es algo que hay que solucionar, que las tarjetas a veces dan muchísimos problemas y bueno, que te pase una vez, vale, pero si hay 5 personas como yo en cada viaje y que sufren estos problemas, también retrasas precisamente el trayecto y bueno, pues es un círculo vicioso y al final nos repercute negativamente a todos, así que gracias a Jesús por tratarme también. Ahora que comentas ese tema, también afectó muchísimo al transporte metropolitano, a las líneas que unen Santiago con Bertlamirán, Santiago con Milladoiro, también había muchísimos problemas con las tarjetas, parecía que era debido al tipo de máquinas, a las lectoras, a las canceladoras, y gracias a que hubo un montón de quejas de los usuarios, finalmente las del transporte metropolitano, fueron cambiando las máquinas y ya no hay tantos problemas, pero sí que era una verdadera lata lo que comentabas, porque a veces es que subían 5 personas seguidas al autobús y a las 5 no les funcionaba y todo dependía del conductor que te tocara, que te dejara subir o no, si tú no tenías suelto. Claro. Además esto era en la línea C6. Como vemos, desde Costa Bella. Múltiples problemas para usar el transporte público, así que quien lo pueda solucionar, que lo haga. Bueno, pues con estas quejas, que seguro que son solucionables, pasamos o seguimos por las calles de Santiago. Y ahora vamos a hablar de los pasos de peatones. En el programa anterior, y por iniciativa de nuestra compañera Mónica Nogueira, comentamos que ya no solo hay muchos accidentes y atropellos, sino que también están en mal estado con fochancas y también mal señalizados. Tenemos un ejemplo de cómo no debe estar un paso de peatones. Es el cruce entre la calle de General Pardiñas y de Alfredo Brañas y República Argentina. En ese cruce, el paso de peatones, que lo están viendo ustedes, de la derecha, está muy cerca ya de la carretera y tiene que subirse el coche encima del paso y los peatones esperar, claro, o pasar por detrás, como están viendo en nuestras imágenes. Este es un ejemplo, Mónica, que tú habías traído a colación la semana pasada de lo que no se debe hacer. Yo creo que que para mí es terriblemente peligroso. Una, porque los peatones están continuamente pasando, y dos, porque el propio coche no puede pasar, tiene que quedarse en medio del paso de peatones para ver que no te venga otro coche por delante. Y mientras miras hacia un lado, uno se te cuela por detrás, otro por delante, y bueno, lleva susto tanto el que conduce como el peatón, ¿no? Por supuesto, el que lleva de perder es el peatón. Entonces creo que es un tema súper fácil de solucionar, que es retranquear un poquito los pasos de peatones, que este no es el único, ni mucho menos. Este es que prácticamente a diario tengo que enfrentarme a ese paso. Cuando tú y yo cogemos el coche, sí, vamos por ahí. Por ahí, y pasan, pero continuamente, sí. Y entonces ya no sabes a dónde mirar. Cuidado, casi le dices, por favor, espera un momento, no se meta ahora que voy a pasar, o al revés, ¿no? A ver, pase, y a ver, rezar que no te pase otro en el momento que tú pasas. O sea, es muy complicado. Yo creo que ya no tenemos mucha cultura de seguridad viaria buena, ni los conductores ni los peatones. Cometemos infracciones continuamente. Entonces, si pones todas las cosas más complicadas, pues es peor. Yo creo que facilitarle la conducción al conductor y el andar por Santiago con tranquilidad al peatón, pues muchísimo mejor, ¿no? Y eso simplemente es pintar un poquito antes justo de las esquinas de las calles los pasos de cebra. Es decir, poner el paso de cebra donde está el CEDA y el CEDA donde está el paso de cebra. Pues sí, posiblemente. Es cambiar, tampoco cuesta tanto, y es cambiar, simplemente pintarlo de otra forma. Pero, Sandra, creo que hay muchos puntos negros de pasos de peatones. Hombre, el día a día nos está demostrando que es así. Por ejemplo, en Briseda Cerca, donde pues en las últimas semanas ha habido diversos atropellos, afortunadamente con heridos leves, y han sido siempre en pasos de peatones que no estaban regulados con semáforo. Y porque en esta calle, de hecho yo hice la prueba, los coches la mayoría de las veces solo paran si tú ya te metes en el momento que te metes en el paso de peatones, pero si tú estás esperando en la acera tranquilamente, pueden pasar 5 o 6 viéndote que quieres cruzar,
no te atreves porque ves que pasan los coches y no lo hacen. Y es precisamente lo que decía Mónica, que es una cuestión de educación. Y además de estos de irse de cerca, por ejemplo, tenemos en Romero Donayo, que son los típicos de pulsador, que mucha gente, muchos vecinos de Santiago se quejan de que no tienen tiempo suficiente para cruzar la calle. También tenemos el paso de peatones, en donde se produjo el atropello a la jugadora del Futsal Santiago, a Itzel Cruz, que desde aquí quiero mandarle un saludo porque se está recuperando ya en casa, pero aún le queda un largo camino y le queremos dar muchos ánimos porque fue un atropello grave. Y en este caso el paso de peatones está en la avenida de Vila García. Retiraron unos setos porque parecía que no tenía demasiada visibilidad, y allí el problema es que los coches vienen desde Fray Rosendo Salvado cruzando Romero Donayo, no quieren encontrarse el semáforo en rojo y igual circulan a demasiada velocidad. Yo creo que ese también es un problema, que a veces los coches en Santiago por el centro, en mi opinión, en mi humilde opinión, van demasiado deprisa. Y otro lugar conflictivo, y ya termino, o al menos a mí así me lo parece, son los semáforos con pulsadores, que ya los hemos comentado aquí en más ocasiones, que hay en el ensanche. Estos que pusieron hace 3 años aproximadamente, que están prácticamente en todos los pasos de peatones, incluso en los más pequeños, y que mucha gente no tiene esa costumbre y cruzan sin darse cuenta en rojo. María, el Partido Popular ha presentado un plan para estos pasos de peatones, un plan en que se incluyen unas determinadas luces para que la visibilidad, claro, sobre todo por la noche, sea más efectiva. Sí, a ver, creo que es un plan que está muy bien. Además, sería a base de luces LED, entonces, el consumo sería mínimo, ¿no? El mantenimiento entonces también. Y claro, es que es una iluminación inteligente que lo que sería, digamos, los pasos de peatones detectarían a esas personas que quieren cruzar justo en el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, pues esto es un plan que incluso en Girona hace, yo no recuerdo bien si fue en 2013, pero no fue hace demasiado tiempo, ya implantaron en una zona determinada, y parece ser que, que va muy bien, que aporta muchísima seguridad, tanto para los peatones como para el conductor, ¿no?, que se aproxima. En este caso, sería, cito la información del periódico, iluminación inteligente que combine la luz cenital, puntos de luz verticales que iluminarían el paso de cebra, con la señalización horizontal, ¿no?, varios puntos de luz en el propio asfalto, que es lo que comentábamos aquí, y también señalización luminosa en los márgenes de la vía. Yo creo que eso está muy bien y es una medida que deberían apoyar todos, ¿no?, haciendo, por supuesto, un cálculo de presupuesto y ver si realmente es factible. Creo que en seguridad sí que hay que invertir, ¿no?, más que a lo mejor en otras áreas, que todas también son importantes, la cultura es importante, pero creo que en este caso debe primar la seguridad. Bueno, pues una seguridad que sí que estaría garantizada si están bien señalizados y si se ven como debería, tanto por parte de peatones como por parte de conductores. Y bueno, pues ahora nos vamos con una buena nueva, y una buena nueva de nacimiento. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido padre de un niño que ha nacido en una clínica privada. Esto ha traído una controversia entre la sanidad pública y la sanidad privada, lo de siempre. Y tenemos que comentar que, por ejemplo, aquí en esta ciudad, en la ciudad de Santiago, tenemos 2 clínicas privadas que son referente y de tradición, la Rosaleda y la Esperanza. En estas clínicas han nacido generaciones de compostelanos, y ya no solo de compostelanos, muchas mujeres han venido a dar a luz a Santiago de otras ciudades, a estas 2 clínicas. Aparte de estas 2 clínicas, no podemos dejar de comentar que también tenemos un hospital que es referencia mundial y que es realmente una maravilla. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Unas personas darían a luz en una clínica privada y otras en una pública. Y en esta mesa creo que las opiniones son divergentes. Entonces comenzamos y le preguntaré por la que tiene más experiencia en el tema, que es Mónica. Mónica, hospital público, hospital privado, clínica pública, privada para dar a luz. Bueno, yo opté personalmente por el clínico. Opté súper convencida de que era en el mejor sitio donde podía dar a luz a mi hija.
pero quiero que quede muy claro que soy una firme defensora de la sanidad privada que conviva con la pública. No estamos en un país comunista, por lo menos de momento, donde nos obliguen a tener que ir a un tipo de sanidad. Vamos a libremente, cada uno tiene la opción de decidir si a una pública y a una privada. Yo creo que muchas veces, además, los partidos confunden mucho estos temas para utilizarlos como una bandera partidista, porque es un tema primero de salud, o sea, bueno, viene una vida, pero es una cuestión de salud, ¿no? Y en cuestión de salud cada persona tiene su propia opinión. Unas, pues cómo le fue en un sitio, otras, pues por convicciones de distinto tipo, por lo que sea. Y entonces es una tontería que hagamos una bandera, y menos en un parto. En un parto es una tontería absoluta porque es una mujer la que decide si su hijo viene al mundo en un sitio o en otro, ¿no? Y entonces yo creo que se sorprendería mucha gente de ver que con unas ideas políticas determinadas optan por hacerse un seguro privado en el momento en que van a tener un hijo. Esto yo hablando el otro día con unos amigos míos precisamente que trabajan en aseguradoras, decían que uno de los momentos claves en los que tienen más captación de clientes los seguros privados de salud es con la gestación de una mujer, que ahí muchísimas mujeres dicen, bueno, yo me voy a hacer un seguro porque voy a tener a mi niño y me voy a una clínica o decido en el último momento qué hacer, ¿no? Igual que lo de la salud bucodental, que como, bueno, en ese caso como muchas de las cosas no las cubre la seguridad social, pues también es un punto, ¿no? Un gancho importante para las aseguradoras. Bueno, en todo caso, es una decisión, yo creo, vamos, es mi firme opinión, que es una decisión que tiene que ser súper personal y que cada una elige. Muchos me dirán, bueno, claro, tú lo dices el que tiene dinero. Muy bien, el que tiene dinero tiene más posibilidades de elección de si quiere hacerse el seguro privado o no puede hacérselo y tiene que ir a narices a la seguridad social. Yo en mi caso, es más, además era un regalo y me lo regalaban el tener a mi hija en un centro privado y fue una elección personal el irme al clínico pensando que era en el mejor de los sitios donde podía tener a mi hija. ¿Y tu experiencia? Mi experiencia fue divina, maravillosa, hasta el punto que yo fui a una cesárea programada, entré un domingo por la noche para tener a mi hija el lunes por la mañana, me puse de parto esa misma noche y llamé por teléfono a la doctora que me llevaba, que además iba por alto riesgo, y se presentó inmediatamente y tuve a mi hija a las 12:12 de la doctora que murió después, finalmente tenía un cáncer y al final murió. Y bueno, que le estaré eternamente agradecida porque se movió, cambió horarios, cambió de todo para venir a atenderme. Y luego el trato allí dentro fue exquisito, como si estuviera en la mejor de las clínicas. Y hasta tuve la suerte que no tuve a nadie durante los primeros días que estuve así un poco más fastidiada, a nadie en la habitación. Después vino una chica que fue un absoluto encanto con su pareja, que hasta me prestaron un body pequeñito para mi hija, que yo los tenía un poco más grandes, os hicimos allí intercambios de bodies y fue maravilloso, la verdad. O sea, yo nada más que decir, agradecer el trato a mí, a mi hija, y estuve 5 días y me fui con el alta voluntaria porque podía haberme quedado 2 más y estaba estupendamente y me fui para mi casa. Pero no es esa la opinión que tiene Sandra. Bueno, yo no soy madre, igual puede que me lo plantee en algún momento y yo puedo entender que al final una persona o una mujer, porque al final es la que decide, la mujer es la que tiene la última palabra porque es la que va a parir. Y puedo entender a aquellas, si son miedosas como yo, por ejemplo, que se decanten por la sanidad privada, más que nada, no porque sea ni mejor ni peor que la sanidad pública, porque tienes tú más capacidad de decisión. La última palabra, evidentemente, siempre la va a tener el médico y tienes que seguir sus consejos, evidentemente. Pero, por ejemplo, a mí creo que me daría bastante miedo llegar al hospital y que a lo mejor en ese momento, por lo que sea, hay un accidente, el anestesista no llega a tiempo, no te puede poner la epidural, o que a lo mejor tengas que aguantar determinados comportamientos o comentarios del personal que no son los más adecuados, los que sirvan a ti para tranquilizarte en ese momento. Yo creo que me sentiría más cómoda y más segura y con menos miedo en
en una clínica privada, pero eso es una opinión personal y es una opción privada de cada uno. Y yo, experiencias cercanas que he tenido, y ahora me dirá Mónica que tengo muy mala suerte, en la sanidad pública, la verdad que no han sido para nada buenas, todo lo contrario. María, ¿y a ti dónde te gustaría que nacieran tus niños? No, a mí, a ver, eso te respondo después, pero al hilo de lo que comentabas, ¿no?, de la supuesta polémica por haber elegido la señora Eva Cárdenas dar a luz... Vale, vamos a la polémica, porque No, es que ellas también van a vengo opinar. envenenada, tengo que decir algo. Pues si no, no soy yo, ya lo sabes. Primero el antídoto a tu veneno y comenta, clínica privada, clínica pública, y después entramos en la polémica. Bueno, yo iba a la primera pregunta, pero vale, hablamos de la segunda. Yo creo que las dos opciones son perfectamente compatibles y depende un poco de la función de la elección de la mujer en ese momento. Yo no lo sé, yo hoy por hoy no puedo decidir porque no estoy embarazada, pero creo que la sanidad pública que tenemos en este país es absolutamente maravillosa y no es criticable, salvo, evidentemente, salvo cuando sufrimos alguna negligencia, y entonces, claro, evidentemente, claro que es mala suerte, pero es que la sanidad pública, la sanidad privada también tiene que existir. Es que aquí no hay que decir solo público, es que ¿qué pasa? ¿Que lo privado tiene que estar entonces menospreciado? No. Lo que ocurre es que la sanidad privada tiene una serie de ventajas que no te da la pública, como es lógico. Entonces todo depende de si quieres que te haga el seguimiento tu ginecólogo de confianza, si quieres estar en una habitación tú sola, con tu cuarto de baño, con la cama para tu acompañante. Bueno, pues lógicamente en la sanidad privada tendrás unos requisitos que en la pública es que no te pueden dar. Entonces, pero a nivel de atención médica, yo creo que cualquiera de los dos están en perfectas condiciones para traer una vida al mundo, con todas las garantías y seguridad. Pues ahora enciéndete. Ahora me enciendo. Y habla del niño del presidente. No, vamos a ver, es que resulta que, bueno, a mí esto no me... El que la señora Eva Cárdenas haya decidido dar a luz en un centro privado, a mí no me parece ninguna polémica ni noticia. A mí la única polémica es la que han generado pues, los señores Luis Villares y Ana Pontón, ¿no?, los abanderados de la oposición, y que parece que para dar la sensación de que están haciendo algo, pues hay que llevar la contraria, siempre. Y no es así. Y sobre todo, el hecho de que critiquen la elección de una mujer para dar a luz me parece absolutamente, machista e impropia en los tiempos que corren. Estas personas que llevan etiqueta y que se les llena la boca de decir nosotras parimos, nosotras decidimos, que den ejemplo y que no cuestionen la libertad de decisión de una persona que además la señora Eva Cárdenas dio a luz en un centro que tiene un convenio con Inditex, con la empresa en la que ella trabaja. Yo lo tengo muy claro. Si uno de los centros privados que hay aquí en Santiago tienen un convenio con el Grupo Correo Gallego, pues a lo mejor lo normal es que dé a luz ahí. Y sobre todo si mi persona de confianza, si mi ginecóloga y si quien me ha hecho el seguimiento de todo el embarazo está ahí. Con lo cual creo que estas personas, tanto Ana Pontón como Luis Villares, en este caso se tienen que callar la boca y que se dediquen a trabajar, que se dediquen a hacer oposición y que no critiquen si la pareja del presidente de la Xunta dio a luz en un centro privado público. Porque es que además hay otra cosa, es que si hubiera elegido cualquiera de los hospitales del Sergas, y por cualquier supuesto hubiera estado, como le pasó a Mónica, sola en una habitación, porque en ese momento pues no tenía ninguna compañera, ya habrían dicho que goza de privilegios en la sanidad pública, mientras otros están en los pasillos de urgencias tirados, porque para hacer demagogia es muy fácil, y estos señores en este caso son los primeros en hacerla. Así que se dediquen a trabajar. Si tanto dicen nosotras parimos, nosotras decidimos, pues que cunda el ejemplo, que el presidente lo hizo con su pareja, dio voz y voto a su mujer para que eligiera, con independencia de que él defienda la sanidad pública que tenemos en
en Galicia. Una cosa no está reñida con la otra. Pero creo que no era que las críticas también venían por unas declaraciones que había hecho el presidente. Claro, el presidente en una entrevista pues dijo que el niño que iba a nacer, por supuesto, en un hospital público, No dijo eso. en un hospital Dijo público, que era el mejor dijo que sitio iba a era el para mejor nacer un sitio, niño. que era el mejor sitio para nacer un niño y que su hijo, o sea, que tenía que consensuarlo, pero que su hijo nacería en un hospital público. En ningún caso para dijo él nada de que, bueno, por lo menos yo eso no lo Sí, vi ni lo sí. escuché. Yo escuché que en los hospitales públicos era el mejor sitio para donde podrías parir, lo cual yo también Pero suscribo. dijo que era una decisión que tenía que consensuarla. Claro. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que Eva Cárdenas haya decidido que su hijo nazca en una clínica privada. Pero yo entiendo, o sea, la oposición, su papel es criticar. Yo en esas críticas yo no me meto, Sí, pero métese también con el entiendo. nacimiento de un Pero bebé, María, por favor. déjame hablar, déjame María, hablar, que lo hacen todos. porque lo que voy a decir yo ahora, yo también entiendo que cualquier ciudadano de a pie, sin necesidad de escuchar las críticas de Ana Pontón y Luis Villares, pues que piensen, después de haber escuchado un montón de veces, ya no solo en esas declaraciones al presidente de la Xunta decir que la sanidad pública gallega es la mejor, que inevitablemente piensen, diga, a ver, me estás diciendo que la sanidad pública gallega es la mejor, pero tu hijo nace en un centro ¿Quién estaba privado. embarazada? ¿Ella o él? Pero que yo eso no te lo María, discuto. deja, María, deja Yo hablar eso a no te lo Sandra. discuto, pero yo entiendo los dos puntos de vista. Entiendo a la gente que lo pueda criticar y también entiendo que la que tiene la última palabra es la mujer porque es la que va a tener Pues no hay el más que hijo. hablar, no hay más polémica. La polémica la han creado estas personas que por... No estoy de Sí, acuerdo, porque sí, no, María, sí. no, ¿Dónde porque está pueden la pensar que libertad no de es la mujer? coherente, que no ¿Dónde está está siendo la- coherente. ¿Pero dónde está la libertad de la mujer? ¿Acaso ese nacimiento se produjo con tu dinero, con el de Marina, con el de Mónica o con el mío? Vamos a ver. Yo creo que hay que a mí entender las dos nadie posturas. a mí nadie me va a decir dónde tengo que dar a supuesto luz. que no. Lo hará la naturaleza, ¿no? Sí, Sí, porque nunca se No. sabe dónde puedes llegar. O sí. si no, en ese caso lo decido yo si puedo permitirme ir a un centro privado por esta serie de comodidades, ¿no? ¿Que pagas? Pero, O me voy al centro público. La noticia no está ahí. O sea, es que al final no se está dejando decidir con libertad a una mujer solo por el hecho de que es la pareja del presidente de la Xunta. Es que no es así. Yo no estoy de acuerdo. no. Yo creo que... Es machista y hay demagógico. no, pues Sí. a mí a lo mejor tu postura es la que me parece demagógica y creo que también hay que respetar que haya gente que pueda pensar así. Yo respeto todo, pero lo que no permito y no respeto es que conviertan en una cuestión política, en este El caso, ciudadano de a pie nacimiento. no lo está convirtiendo en una cuestión política, ahí creo que estás equivocada. Estoy hablando, yo me estoy refiriendo en Pero- todo momento a Ana Pontón Yo no, y a Luis yo Villares. te estoy por los hablando tuits. del No, aquí hay ciudadano que estar de a informados pie, y de la decir las calle. cositas muy claras. Y ya te las estoy diciendo muy Pero los claras, y tuits, el pero, ciudadano de a perdón, pie los sí que tuits, ha comentado. Perdón, se ha comentado. los tuits y no solo han sido de la oposición, sino que también muchos ciudadanos opinaron. Algunos le dieron su aprobación a lo que Ana Pontón y Villares comentaban y otros a favor del presidente. Ahí es donde está la polémica y creo que las dos no os enfadéis, pero creo hombre, que las no, dos no, nos no, enfadamos. no estamos enfadando, pero- Después de esta breve interrupción por mi parte, le doy la palabra a Sandra, que era la que estaba con ella. María, después sigues tú y Mónica. También queremos que Yo sí, entres sí, en la estoy polémica. siguiendo atentamente Entres este debate, no sé si estaré a la altura, ¿no? sí, Yo ¿cómo sim- no? Simplemente Continúa. trato de compartir la opinión de muchos ciudadanos de a pie y otros muchos piensan, que yo también estoy de acuerdo en ese sentido, que Eva Cárdenas tiene todo el derecho del mundo a decidir donde quiera que nazca su hijo, porque además supongo que por la edad que ya tiene, pues este bebé ha sido fruto de un tratamiento de fertilidad que se realizó en una clínica
privada, porque en la seguridad social, a partir de los 40 años, ya no realizan este tipo de tratamientos, y en cierto modo es normal que al final ella haya decidido tener su hijo en una clínica privada con su ginecólogo de confianza. Lo que está claro es que aquí no puedes ir de los dos equipos. Madrid-Barça no puedes ir de los dos. Entonces, o te mojas. Sí, María. Yo me Sí, estoy mojando, sí. señor, me estoy Sí mojando. que puede ser de No, Madrid y no, Barça. no, de eso no. No, a ver, será 1 de cada 1.000.000, o sea, pero no. Vamos a ver, claro que se puede comprender a todas las partes, pero lo que no se puede comprender es que se cuestione dónde dio a luz esta señora. Para mí es totalmente incuestionable, fuera de polémica, y si no fuera por los comentarios de estos señores diputados, no estaríamos aquí ahora hablando de esto. Pues yo creo que estás equivocada, Bueno, porque bueno, pues no está puedes bien. controlar la mente de la gente, y lo primero que pensó mucha gente... Eso, que hagan oposición y no que lleven la contraria para... Yo no para estoy hablando tener de un política, para yo tener estoy un hablando de lo que piensan los Sí, pero ciudadanos. es que ellos lo han convertido en una cuestión política. E insisto, Eva Cárdenas no se dedica a la política. Punto. Muy bien, pues Mónica. Bueno, yo Comenta tu asisto opinión. flipada también a que se haya levantado semejante polémica y semejante historia por un parto, el nacimiento de un niño. Por mucho que Feijóo sea presidente de la Xunta, yo estoy totalmente de acuerdo con María, que es la mujer la que va a decidir dónde va a parir. En mi caso también fui yo la que decidí libremente. Mi marido no me dijo dónde tenía que parir, pude haberlo hablado, pero al final era mi decisión, ¿no? Donde yo tenía a mi hijo. Yo de verdad que no entiendo, porque sí que es verdad, Sandra, que esto se politiza. Esto no es una cosa que la gente lo comente, porque yo estoy absolutamente convencida que puede haber muchísima gente en el bloque, con Ana Pontón a la cabeza, muchas mujeres que puedan decidir libremente por miles de motivos, miles, desde que quieren que esté toda la noche dormido muy tranquilo a su lado su pareja, o porque miles de cosas pueden decidir estar en la privada, perdona, y también de En Marea. No es una cuestión del PP, de que vayas, yo puedo elegir ir a un sanatorio privado o a un hospital público independientemente de que sea socialista, de En Marea o del bloque. Me parece un absurdo. Es como cuando también tratan de mezclar cuestiones éticas. Yo creo que no todos somos abanderados y porque un partido diga no sé qué, yo lo voy a hacer. Yo lo que tú hablaste, y no quiero meter a nadie, pero hay gente que de una edad en esas filas, que tiene bebés, que también me gustaría saber muy mucho dónde se hizo los tratamientos y dónde tuvo a sus bebés. Ahora comentaremos es una también tontería. ese tema. Quiero de decir las que es una fecundaciones. cosa que supera con mucho el tema de banderas políticas, de partidos políticos, y creo que ya va siendo hora de que dejemos ya de la tontería de si eres la mujer de o la... vamos a ver, como yo estoy con uno del PP, pues entonces voy a parir a un centro privado. Y entonces me lo van a criticar la izquierda porque voy a un centro privado. Y no digamos entonces si eres una del PSOE y vas a un centro privado, porque entonces los del PP dicen, mira, tú mucho criticas a iniciativa privada y luego vas tú o llevas a tus niños a colegios privados. Pero, es que es un absurdo, yo creo eso que es una cosa Mónica, si el presidente de la Junta en estos momentos no fuera del PP, fuera del PSOE, el BNG, y su hijo también naciera en un centro privado, muchos ciudadanos pensarían exactamente lo mismo, Pero vamos estarían a ver. haciendo el mismo No, comentario. pero vamos a ver. De una en una. Sí, Por pero cualquiera no, de las quería dos. decir lo mismo. Igual, hubo ministros socialistas que tenían a sus hijos en centros privados y además estudiando en inglés todo. El mismo que gritaba aquí que había que hacer una inmersión lingüística en gallego, tenía a su hijo interno en un colegio en Madrid en inglés. Yo no tengo por qué criticar. Ahora, me parece fatal que se utilicen esas cosas. Esas cosas es que son una sola tontería. Yo defiendo a ultranza que haya más inversión en la sanidad pública, porque todo el mundo tiene derecho a tener una sanidad pública de súper calidad. Y defiendo hasta la muerte que yo pueda tener mi seguro privado y elegir irme a un centro privado cuando me dé la gana y que no me pongan una etiqueta de nada. Porque a lo mejor en determinados servicios, si me opero unas cataratas, quiero que me opere el fulanito de tal que está en la clínica no sé qué. Y ya está, y me da la gana y tengo las posibles o tengo un seguro que me lo cubre y ya está. Y no entiendo por qué tenemos que hacer banderas y machacar a la gente por un tema de libertad total de elección de una persona.
Las pseudofeministas, estas de nosotras parimos, nosotras decidimos, son las que precisamente critican más esta medida, generalmente. Y no es así. O sea, deja parir a quien quiera, donde le dé la gana y donde pueda. Es así de simple, nada más. Pues hablando de parir, vamos a entrar en el tema de la fecundación in vitro, porque ya comentamos que en la sanidad pública tiene un tope de edad, mientras que en la sanidad privada no debe tener tope. Ha salido una información hace poco de una señora de 62 años que ha tenido gemelos por fecundación in vitro en Norteamérica, pero que vino a dar a luz a España, que ya tenía una niña. Bueno, es un tema un poco escabroso, porque creo que la niña las autoridades se la sacaron. Entonces, ¿habrá un límite de edad para poder fecundar o no? ¿O podemos a cualquier edad? Y otra pregunta, si en la pública es hasta los 42... Hasta los 40 o hasta los... Y 38 en función de si es inseminación artificial o fecundación in vitro. Vale, entonces si yo tengo 43, tendré que ir a una privada. Bueno, hay, por lo que escuché de médicos y por lo que pregunté, no, por ley no está definida una edad en las clínicas privadas en la que tenga que ser, ¿no?, un límite exacto, pero sí digamos que hay como un acuerdo tácito y ético entre las clínicas en España, de manera que más de 50 años no se hace, con carácter general, eso es lo que me comentaron. Entonces, no es que esté escrito en ningún sitio, pero bueno, con carácter generalizado no se hace más allá de los 50 años. A mí que incluso ya me parece que es muy generoso lo de los 50 años. Yo ahora mismo tengo 52 y sinceramente no creo que, por muy bien que estés y por muy estupenda que te encuentres, después de venir de trabajar a las 9:30 de la noche y tal, no me vería yo tirada por el suelo haciendo el caballito con una niña de 1 año. Bueno, habrá quien lo pueda hacer y no te digo que no, pero no me parece que por naturaleza sea lo mejor, ¿no? Y que seas más abuelos de tu hijo que padre. Pero bueno, allá cada quien. Creo que esa es la línea un poco, María igual sabe más que yo, No. bueno, yo por lo que pregunté, sobre los 50 años es donde está la edad. Claro que luego hay en otros países, tú apuntabas, Marina, lo de Estados Unidos. Entonces, gente que supera mucho esa edad y que tiene posibles, pues se va a Estados Unidos y se hace un tratamiento y vuelve. Bueno, y una lucense tuvo de 62 años, también tuvo una niña y aquí en Lugo. Bueno, la inseminación no sabemos dónde la hizo. La inseminación, llevaba 20 años, dijo, menopáusica, y además en ese caso además también era un óvulo donado por otra mujer. Bueno, yo creo que aquí se juntan muchas cosas también, porque se juntan problemas éticos y morales. Hasta ahí era donde quería yo llegar. Con la ética, con la edad, y vosotras como mujeres ponemos tope. Hoy 50 años son los 40 de antes, pero los años están ahí. La esperanza de vida cada día, la esperanza de vida cada día es mayor y con buena calidad, pero los años están ahí. A ver, a mí el tope que ponen en la sanidad pública me parece muy cortito, porque a ver, si hacemos caso de la realidad, lo cierto es que pues, los paritorios están llenos de mujeres de 30 y muchos, 40 y pico. Entonces, que te pongan el tope de los 40 años cuando son procesos que además que llevan mucho tiempo, a lo mejor tú empiezas ese proceso y luego tardas 2 años hasta que realmente te inseminan, ¿no? Y muchas veces la gente lo hace porque no le queda más remedio, porque pues, tu pareja tiene una enfermedad genética que no quieres que tu bebé herede y no le queda otra alternativa. Entonces yo creo que en la sanidad pública igual se debería ampliar un poquito el plazo. Y después, a ver, yo no soy médico, no soy quien de decir esto, pero pues antiguamente que los matrimonios tenían un montón de hijos, tenían hijos pues hasta que la mujer podía físicamente. Pero ahí es donde yo quería ir. Lo que tú estabas apuntando de los paritorios, de que están llenas de mujeres, de mayores, tal, claro, pero es que hablamos de cosas diferentes. Hablamos de personas que tienen su primer hijo o su cuarto hijo.
es completamente diferente. Una mujer que tiene su cuarto hijo a los 44 años, es más, una chica que he trabajado con mis padres, que los atendió estupendamente durante muchos años, ni siquiera ni alto riesgo ni nada de nada. Tuvo sus hijos muy jovencita, 2, después pasaron 20 años y con 40 y le vino su tercero, un regalo del cielo, decía, o un regalo envenenado del demonio. Pero el caso es que tuvo un niño maravilloso, precioso, ni alto riesgo ni nada de nada. Lo tuvo con total y absoluta normalidad y seguramente mejor que una chavalita de 25. Claro, es muy diferente. Una persona que recurre, lo que estamos hablando, a una inseminación, a un problema de fertilidad, estamos hablando de su primer hijo. Su primer hijo, por encima de los 40 años, es un embarazo de riesgo, sea en el año 2017 o sea cuando sea. Genéticamente y todo lo que tú quieras, estamos pasadas de vueltas a partir de los 40. Se te disparan muchos indicadores de posibles complicaciones, ¿no? Por eso te atienden de otra forma. De hecho, lo que tú apuntabas, la edad media, sabemos que las medias siempre son peliagudas, porque en las medias siempre hay gente mucho más joven y gente mucho mayor, ¿no? Pero la media está en 32 años y medio, la venida de un hijo al mundo. Yo creo que 32 años es una edad súper estupenda para ser mamá, pero ya 42, el primero, ya es un poco más Mónica, complicado. es que muchas veces la gente tampoco puede decidir, pues lo tengo a los 32, porque a lo mejor resulta que a los 32 no tienes pareja. No, digo que a los 32 es la media estadística de cuando se tiene. Ya lo sé, pero que estás diciendo, pues es la edad ideal, pero a lo mejor cuando es la edad ideal, o estás sin pareja, o no tienes trabajo, bueno, puede haber múltiples factores que hacen que esa edad se Pero eso para las que pueden tenerlos y para las que no. Estamos hablando ahora del problema de la, ¿no? Entonces yo creo que si de verdad tienes pensado tener un hijo y ves que la edad, pues tendrás que mirarlo. Bueno, no sé, quiero decir, es un problema, claro, de cada quien, súper personal. Yo lo veo pero que, sea un problema aunque personal, vivamos 90, 100 años, creo que no es momento de ser papá, que si tu hijo tiene 10 años, tú tengas 75. Pero no para me un hombre y parece, para una mujer, para ¿no? los ya dos, que hablábamos antes de para los del dos, machismo, obviamente, no, porque en eso para también, los dos, claro, muchas claro. veces que un señor de 60 años tenga un hijo, pues a a mí nadie parece le llama fatal. la atención. Sí, sí. Bueno, la ciencia ha avanzado mucho, avanza y nos ayuda eso, a gestar a edades muy mayores, pero también está aquí la congelación de óvulos. Se congelan para que tú puedas gestar de mayor. María, todo ayuda. A ver, todo ayuda. Yo soy una firme defensora de las técnicas de reproducción asistida que existen. Es verdad que tiene que haber una serie de límites, me parece bien. Esos límites, las personas más capacitadas, creo yo, para establecerlos son precisamente los facultativos. Son los que mejor saben si una mujer está en condiciones óptimas, ¿no?, para poder llevar a cabo un embarazo a edades tardías, o incluso con 30 años puedes tener problemas, ¿no? Claro. y tener que someterte a fecundación in vitro o bien a inseminación artificial, perdón. Lo que apuntabas está muy bien, la vitrificación de óvulos, esa congelación, está muy bien, sobre todo cuando una mujer ve que va cumpliendo años, que no contempla a corto plazo ser madre, y lo que puede hacer, claro, pues es un análisis de cálculo de cómo está su reserva ovárica, ¿no?, para ver cuántos óvulos tiene y en el caso de que, bueno, pues que no tenga el número, digamos, aceptable, pues siempre puede recurrir a esa congelación, ¿no?, y ser madre pues en el momento que ella y su médico decidan. En cuanto a que la Seguridad Social facilite o no esta posibilidad, por supuesto que la apoyo, pero entiendo que también tiene que establecerse unos límites de edad. Yo veo hoy por hoy más importante que la Seguridad Social cubra por completo la salud bucodental, que tú apuntabas al principio del programa, por ejemplo, y no que una mujer con 48 años quiera ser madre pudiendo beneficiarse de la Seguridad Social en España. Creo que por una serie de recortes no se puede ampliar tanto el margen de edad.
En ese aspecto... Entonces tú, más que una cuestión ética, Sí. tú lo ves como una cuestión económica. En el tema de seguridad social, yo lo veo más como algo económico, en el tema de seguridad social. Lo que sí que se podría hacer era intentar reducir los plazos, es decir, si una mujer, en el caso, por ejemplo, ahora mismo, es que tengo que... Sí, en el caso de la inseminación artificial, por ejemplo, una mujer que vaya por la seguridad social tiene que tener 38 años o menos. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que se lo plantea, hasta que tiene la primera cita con el médico, es que a lo mejor pasa un año. Y para que declaren que efectivamente tienes un problema de fertilidad, tienes que estar durante 12 meses intentando ser mamá. Entonces, claro, ahí pasa el tiempo. Entonces, cuando consigues esa primera cita, luego vienen otras y se abre todo el proceso. Y a lo mejor ya te pones con 40 años o con 41. Y ya te Y ya quedas está, fuera. y ya se te ha pasado el arroz, te quedas literalmente. Claro, entonces quizá lo que hay que mirar más es el tema de optimizar el tiempo, intentar reducir los plazos para que cuando una mujer se plantea ser madre beneficiándose de técnicas de reproducción asistida, evidentemente pueda, porque ya bastante problemas psicológicos, estrés y ansiedad conlleva el hecho de que tengas dificultades para concebir un hijo, como que por encima tengas 2 años de espera en un largo proceso y que al final, si puedes, optes por los centros privados. Creo que hay además que respetar todas, o por lo menos casi todas las opciones, ¿no? Si una persona está bien de salud y puede tener un hijo, puede mantenerlo y puede estar... yo no veo mal que con 50 años una mujer sea madre o un hombre sea padre. Es verdad que las mujeres en este caso estamos más estigmatizadas y se nos ataca más. Un hombre porque sea papá con 60 años no pasa nada y qué guay, y qué majo, y mira qué guapo está y qué cañón el papá, porque es así. Pero la mujer es, es que es un poco vieja ya para ser madre. Claro, el papá está estupendo y la mamá no. Bueno, yo creo que ahí todos tenemos que ser un poco más reflexivos quizás y en el caso, pues eso, de que apuntabas antes, esta señora de 64 años que tuvo 2 hijos pero que le habían retirado la custodia de la primera, eso es otro tema, más complicado, pero en condiciones normales yo creo que los límites los tiene que establecer el propio médico, con cabeza, responsabilidad y con salud. Bueno, yo creo que límites debería de haberlos. Yo sí que lo veo, porque lo veo que al final también es un acto egoísta a veces. Pero límites por ley. Sí. Límites por ley. El problema Sí, en este no caso, sé el debate esta ni sé... señora se saltó, por así decirlo, los No, límites, se fue a Estados claro, Unidos, claro. que no hay límites, entonces No, vamos a el ver, problema igual ahí lo que tienes. yo, por ejemplo, María apuntaba muy bien esto de los tiempos y todo esto que apoyo totalmente que se agilice para que no pase el tiempo y que cualquier mujer se pueda quedar que fuera se ven de en ello. una carrera contrarreloj, si Claro. están estresados por Sí. no poder tener hijos, es un estrés Totalmente añadido. totalmente de acuerdo, y ahí a lo mejor es cuando hay que ser más flexibles y no poner una edad tan determinada, pero que sí, yo esto de barra libre, cuando sea, yo, de verdad, yo lo veo que a veces es un acto egoísta, que tú estás pensando más en ti mismo, en tener ese hijo, que en el hijo, porque sinceramente yo veo que no es lo mismo ser padre que ser abuelo. Y de ahí no me muevo. Quiero decirte que llegado a una edad somos abuelos, no somos padres. Y que tener hijos para que se queden huerfanitos con 10 años, con 13, con 15, no disfrutar, no sé, yo a lo mejor también es que echo de menos, yo no tuve casi abuelos, ¿no? Ni conocí a mis abuelos, no, en este caso no fue por edad de mis padres, sino porque mis abuelos se murieron muy pronto. Entonces me parece que la vida también es... cada cosa a su tiempo, y creo que porque técnicamente y científicamente tengamos todo tipo de posibilidades, igual que adoptar, no puedes adoptar para ser abuelo del niño que adoptas, pues para tenerlo tú mismo también. Pero mira, aquí en Santiago, en el clínico, hubo el caso de una señora de, creo que de 55 años, que dio a luz a
a mellizos, creo recordar, y esta señora, por ejemplo, había pactado con sus hermanos, tenía 3 hermanos, que en caso de que a ella le pasara algo, esos hermanos iban a hacer responsables de los niños. Yo creo que cada caso también es diferente. Pero si no es porque se hagan responsables, yo estoy convencida que casi todo el mundo, y aunque lo tengas por puro egoísmo, porque quieres tener un hijo, seguro que va a haber alguien en tu familia que se va a hacer cargo del niño. Yo me refiero que no sé, que creo que es también un debate ético y moral de cada quien. Y bueno, yo estos casos ya súper raros de gente mayor, porque no era, es diferente a lo de antes, cuando tenían familias 12 hijos y las mujeres seguían teniendo hijos, hijos. Ahora, hoy por hoy, lo vemos en los programas de María de Salud, en esta misma casa, que ya tenemos muchos problemas de fertilidad y tal. Algo está pasando, algo está cambiando y es diferente. Yo, mi padre incluso tenía una tía que era mayor que él, porque su madre la tuviera también con 60 años, pero eran de estas mujeres que casi tenían hijo por año, ¿no? Y que era una cosa tremenda, que tampoco es natural, ¿no? Pero bueno, que yo creo que aparte de temas económicos, también hay un tema moral y ético detrás que debería de dársele una vuelta. Pero yo de todas formas creo que la sanidad pública sí debería adaptarse a los tiempos y ya que los trámites pues se retrasan tanto, retrasar quizás un poquito ese límite. No, y es verdad un poco lo que decía Mónica, no es lo mismo que tú tengas 20 años y que tu padre tenga 80 que tenga 45. 55. Es verdad, claro que hay diferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que también que verse un poco en el caso. Es un mundo. Yo tengo claro que yo hoy por hoy no sería madre con más de 50 años. No, pero porque hoy por hoy no entra en mis planes. Hoy por hoy, pero claro, nunca digas este agua no beberé. Por eso digo hoy por hoy. Pero entiendo que claro, que depende de muchísimos factores. No sé, es complicado porque la ciencia avanza tanto y es verdad que cada vez vivimos más, pero las mujeres biológicamente, o sea, interiormente... No, se plantean muchos debates, porque también ya vimos alguna abuela que prestó su útero para que su hija tuviera un hijo también y tal. Yo creo que estas cosas a veces miramos para otro lado y creo que hay que mirar muy de frente, lo que decía Sandra, muy de frente. A lo mejor en la Seguridad Social tenéis toda la razón, yo estoy hablando de una edad, de limitar, y si tanto se tarda y tanto el proceso, pues habrá que ser más flexibles y es verdad que en un caso de endometriosis, por ejemplo, pues a lo mejor ahí te adelantan, ¿no? En casos a lo mejor no pues, más complicados. No, claro. Pero, y también, claro, una de las cosas que dice la ley es que si tú ya tienes, o sea, si la pareja ya tiene hijos, no pueden beneficiarse de la reproducción asistida a través de la Seguridad Social. Ahora bien, si es una nueva pareja y cada uno de ellos aporta hijos y quieren crear una nueva familia, entonces ahí, por ejemplo, sí pueden. Ahí hay también otro debate. Otro debate también es con el tema de, lo hacías tu referencia, el vientre de alquiler, ¿no? Que la gente que se lo puede permitir y se va a Estados Unidos, ¿no? Y aquí en España pues no... Uf, y ahí ya entramos en un tema peliagudo. Ya no acabamos. Peliagudo, del que hablaremos otro día si tenemos tiempo. Sí, porque hablamos hasta de venta y compra de niños. Pues respetando la libertad de cada uno y sobre todo la libertad de la mujer, que vengan muchos niños al mundo, que los necesitamos y serán bienvenidos. Y nos cambiamos de tema y ahora nos vamos con el Ayuntamiento de Santiago, que es uno de nuestros temas favoritos. Pero hoy tiene su puntito de gracia, y es que el Ayuntamiento de Santiago siempre ha felicitado el año a los compostelanos con un almanaque, con un calendario de todo el año que llegaba a las casas. Este año este calendario se ha repartido en el mes de febrero. A ver por qué, y no ha ido a todas las casas, sino a los colegios, se les ha dado a los niños. El calendario 2017 del Concello tiene una cosa, tiene una errata. La errata es que le falta una semana en el mes de enero. ¿Será por eso que se distribuyó en febrero? Pues será.
Bueno, es increíble. Ahí tenemos ¿no? el calendario y ahí vemos que falta la semana del 9 al 15. Al 15. Alguien Del 9 al 15 de enero. tenía prisa por pasar a febrero, ¿no? Rápidamente y obviar. Tuvo un balenero. Claro, es La que, a cuesta ver, de enero. la cuesta, de enero cuesta. dijo, vamos a hacerla Vamos más a breve, cortarla. vamos a cortarla. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan, o sea, nosotras también podríamos cometer, no sé, un error que se supone que no deberíamos cometer. Bueno, no deja de ser anecdótico y bueno, claro, entiendo que una vez que ya estaban en fase de impresión y si se dieron cuenta, claro, volver a comenzar supone un gasto. Ya se han ahorrado, digamos, el gasto de distribuirlos, ¿no? A los domicilios, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es una anécdota, pero creo que tampoco hay que cebarse demasiado, ¿no? Es un calendario para guardar en el recuerdo de colección, y es lo que dice María, que un error lo puede tener cualquiera. Bueno, vamos a ser benévolos. Y a favor del calendario, digamos que las ilustraciones son muy son bonitas, no es anécdota que falte una semana, pero es un calendario que merece la pena que se guarde porque tiene unas ilustraciones con calles de Santiago, monumentos de Santiago, muy bonitas. Gracias, Concello, pero que lo distribuyan a más gente, que merece la pena. Bueno, y ahora ya para terminar, porque nuestro tiempo se está acabando, permítanme que les cuente una pequeña historia. Una historia que comenzó hace 140 años y de la que nosotras cuatro, a pesar de todos esos años, formamos parte. Nació en Ferrol y se vino a crecer a Santiago. Aquí estuvo al lado y está al lado de todos los ciudadanos, haciendo ciudad y también Galicia. Hoy ha cambiado su sede, se ha ido para un edificio inteligente y desde allí un grupo de ilusionados profesionales acerca la información de esta ciudad, de Galicia y de todo el mundo a todos los que leen El Correo Gallego. Nos hemos ido a un polígono donde hay empresas punteras, como lo que intentamos ser nosotros, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo y trabajo, porque así es el día a día del periodismo. Intentamos estar con ustedes y seguiremos estando, y con mucha ilusión. Estamos viendo imágenes de nuestra nueva sede, donde está la redacción y donde está la rotativa. Desde aquí también les emplazamos a que nos conozcan, a que vengan a vernos, a visitarnos. Cuando quieran, tienen las puertas abiertas de nuestra sede en Costa Bella. Bueno, también en Preguntoiro 29, no se olviden. Pero quiero que ahora María nos explique cuál es la sensación de un trabajador desde nuestra nueva sede en Costa Bella. Bueno, yo voy a transmitir la mía, porque como no estoy en la mente y en el corazón de todos, ¿no? Pues yo puedo transmitir la mía. Creo que estamos en una redacción absolutamente, de verdad, lo digo sinceramente, maravillosa, por espacio, por luz, por comodidad, por lo que tú decías, es un edificio inteligente, a la vanguardia en seguridad, y creo, de verdad, que estamos en el mejor sitio, porque no estamos en un polígono industrial solitario, no, es que es un polígono industrial, pero también es un polígono comercial, que visitan muchísimas personas, por el que hay tráfico, hay mucha vida, y eso yo creo que se nos ha contagiado, ¿no? Estamos más vivos que nunca. Yo es lo que transmito, yo es lo que intento defender, es la idea en la que creo sinceramente, y vamos, yo no puedo estar más encantada en este edificio. Estamos viendo esas imágenes, ¿no?, de la rotativa funcionando, fue un espectáculo. Algunos compañeros vimos cómo se tiraba un especial de 80 páginas que publicamos el pasado miércoles, y de verdad que eso fue, para los que no lo habíamos visto nunca, fue un gran momento. Y creo que todos son ventajas. La obra del arquitecto Pablo Costa creo que ahora se está poniendo en valor, porque estamos casi toda la plantilla aquí, Correo Televisión, ¿no?, que estáis aquí, Marina, pero además estamos todos en un espacio diáfano, con muchísima luz. Bueno, es que, claro, y además como han comenzado las visitas guiadas, lo mejor es eso, que vengan nuestros lectores, espectadores y oyentes a vernos. Bueno, pues desde Preguntoiro 29, donde también les esperamos, donde están las instalaciones de Correo Televisión,
les emplazamos a que nos visiten. Visiten cuando quieran las instalaciones del Correo Gallego, que de verdad merece la pena, igual que merece la pena también vivir en Santiago. Hasta el próximo programa.